Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Y ya estamos conectados con la última entrevista de este día, jueves 10 de diciembre. Estamos con Gonzalo Valdés, director ejecutivo del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Fernando, por la invitación. Ustedes tienen una encuesta que realizaron donde los resultados son, pero para llorar a gritos, algunos de ellos. Sí, estaba viéndola aquí. Existe una, pero bajísima, según lo que ustedes pudieron detectar, confianza en las autoridades, incluso mucho mayor esa desconfianza que en muchos otros países con los cuales también se coteja esta variable. A ver, cuéntanos un poquitito de qué trató esta encuesta y cómo llegan a los resultados que llegan. Mira, básicamente sabemos que hay un problema de confianza en nuestro país y lo que nosotros quisimos fue medir ese nivel de confianza en distintas autoridades e instituciones y poder compararlo con respecto a otro país, cosa de que en el fondo hay muchos resultados que quizás la gente en la mayoría de las democracias no confía en sus autoridades, pero la pregunta es ¿qué tan alejados estamos nosotros de la democracia promedio? En el fondo, ¿estamos en una situación común y corriente o en realidad estamos totalmente fuera de lo normal? Y lo que nos encontramos es que como dices tú, los resultados son para llorar a gritos, porque la verdad es que la confianza ciudadana en las distintas autoridades es bajísima, ¿ya? En particular, yo creo que parte, a mí lo que yo creo que es de lo más importante es respecto a una pregunta que hicimos respecto a la capacidad, en el caso de que exista un problema, ¿cuánta confianza tiene usted en que el problema será solucionado por el gobierno cuando dice que va a solucionarlo? Y la respuesta es que el 70% de la gente dice que no tiene ninguna confianza en que va a hacerlo. En comparación, en Estados Unidos es cerca del 30% la cantidad de personas que dicen que ninguna. Y esto es muy relevante porque obviamente la sociedad, todas las sociedades, pero en particular la nuestra, estamos llenos de problemas. Y si no confiamos en que el gobierno va a ser capaz de resolverlo, difícilmente existirá el apoyo para poder llevar a cabo proyectos que son difíciles. Sí, ustedes comparan con Estados Unidos en una encuesta que Estados Unidos hizo el año 2016. Correcto. De la American Political Culture, pero para justamente no tener la distorsión muy polarizada del gobierno de Trump. Por lo tanto, estamos hablando de el Estados Unidos de 2016 que hace preguntas muy similares con este año 2020 en Chile. Ahora, ¿qué te dice a ti el que la ciudadanía genere tal nivel de desconfianza? Esta desconfianza, ¿cómo se representa? Porque, bueno, uno la detecta a través de las encuestas, pero me imagino que debe tener expresiones bastante prácticas, no solamente no ir a votar, digamos. Sí, yo te diría que creo que la demostración más evidente de esto fue cuando vimos los resultados del plebiscito, en que prácticamente el 80% de las personas prefirió que los parlamentarios no participaran en la Asamblea Constitucional. Un porcentaje aún mayor que el del apruebo. Entonces, sí. Eso, que por supuesto ya es que ya era muy, muy mayoritario, pero aún menos personas de las que querían aprobar cambiar la Constitución, querían que por ningún motivo estuvieran los políticos participando en la redacción. Ahora, y yo creo que eso también levanta alertas a futuro, pensando en que la elección de los constituyentes, el sistema que funciona para elegir a los constituyentes, pasa muy fuertemente por la estructura partidista, y esto tiene alguna
o sea, esto por supuesto tiene razón de ser porque las democracias necesitan partidos políticos. Pero si la gente no tiene confianza en esos partidos, la verdad es que tenemos un problema grave, muy grave. Sí, estamos conversando con Gonzalo Valdés, director ejecutivo del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Desde el punto de vista del conocimiento y de, si tú quieres, el interés que tiene la ciudadanía de ser partícipe de la democracia en la que vive, ¿pudieron ocultar algo de eso? A ver, mira, yo creo que hay un tema, que las personas, la ciudadanía confía de forma bastante razonable en sus conciudadanos, y en cambio la confianza en las autoridades es muy baja. Y yo creo que eso nos va a llevar a incorporar mecanismos de democracia directa en la Constitución. Y eso yo creo que va a juntar un poco esta falta de confianza que existe con las autoridades, la va a sopesar con la confianza que tiene en sus conciudadanos. Y bueno, tenemos que ver cómo a qué nos lleva eso, pero yo creo que puede ser en el fondo, da luces de hacia dónde probablemente nos movamos como país a nivel político. Ahora tú cuando hablas de democracia directa, ¿te estás refiriendo a qué? ¿A un referéndum revocatorio potencialmente? ¿A plebiscitos como Suiza, que pregunta constantemente 12 veces al año a veces sobre materias que son de interés público? ¿Eso? Yo creo que nos vamos a mover hacia alguna especie de referéndum y probablemente mecanismos de salida del presidente, porque bueno, también la experiencia que han vivido los mismos políticos durante este tiempo es que tener por mucho tiempo un presidente con bajísimos niveles de aprobación no es sustentable. Yo creo que eso es un conocimiento que es más interno de parte de los políticos, pero yo creo que se van a incorporar mecanismos como de democracia directa que van a permitir a veces salir de situaciones en que una ley se encuentra empantanada. Digamos, por ejemplo, mecanismos para que el gobierno o los políticos en su conjunto generen cambios, digamos, en pensiones, que llevan 10 años, 15 años empantanados y que no se ve un resultado a futuro. Entonces yo creo que ese tipo de mecanismos, me cuesta creer que vayamos a movernos hacia una democracia tipo Suiza, porque eso requiere mucha participación y eso es costoso para la ciudadanía. Y hemos visto que, bueno, la participación en la elección de primarias de gobernadores fue bajísima, yo creo que en parte por eso, porque la gente estaba cansada, en parte por el coronavirus, en parte porque encontraba que no están muy claras las atribuciones. Entonces, yo creo, me cuesta creer que nos vayamos a mover hacia algo tan distinto a lo que tenemos hoy día, pero sí a avanzar hacia ese tipo de instituciones. Estamos conversando con Gonzalo Valdés, director ejecutivo del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Dentro de todo esto, ¿se abre espacio, Gonzalo, para algo que en algún momento dado, yo lo he contado varias veces acá, en algún momento lo presentaron conjuntamente Carlos Larraín como presidente de Renovación Nacional e Ignacio Walker como presidente de la Democracia Cristiana, que era la posibilidad de explorar un cambio de sistema político hacia uno semipresidencial. Y el jajajeo general de la política profesional fue estrepitoso. Dos partidos relativamente grandes, con presidentes de partidos que proponen algo que no pesca nadie. ¿Tú crees que ese tipo de lógica hoy día tendría una mayor cercanía con la población, dado de que ahí por lo menos existe un elemento de un fusible que eventualmente puede funcionar cuando justamente se está en situaciones de muy baja
popularidad o muy alta desconfianza. Efectivamente, yo creo que mirando hacia atrás, nosotros los cambios que se propusieron en un minuto y que fueron acordados entre RN y la DC, hoy día se miran con añoranza por muchos. Y al mismo tiempo, también es cierto que cuando uno ve la historia constitucional de nuestro país, cada vez que hay un cambio constitucional, hay un cambio en la forma en que funciona el sistema político. ¿Ya? Y a mí no me sorprendería, y yo creo que por lo que tú has expresado públicamente tampoco, que vamos a ver un cambio en la forma en que se divide el poder con este cambio constitucional. Ahora, que vayamos a cambiar a un sistema semipresidencial tipo francés, no creo que sea tan evidente, porque yo creo que lo que se hubiera necesitado en esta crisis no hubiera sido necesariamente haber podido sacar de forma más fácil o que el Congreso hubiera podido elegir al ministro del Interior con mayor facilidad, porque la verdad es que también al mismo tiempo los ministros del Interior ya han rotado, ya hemos tenido 4 en este gobierno, sino que parece ser que el problema de mayor importancia era precisamente la figura presidencial. Y eso no se resuelve con el tipo de semipresidencialismo francés, sino que se resuelve o incorporando adelantando elecciones, algún tipo de cambio de ese estilo, con referéndum revocatorio grande. Bueno, el parlamentarismo sí resuelve eso directamente, sí. pero en el fondo es un tema complejo, en que de todas formas se van a intentar hacer cambio de la dinámica política. Y en particular, yo creo yo creo que esto es de lo más relevante, es la fragmentación que vive el Congreso. Tenemos una fragmentación, tú hablabas recientemente de que el Partido Liberal se haya salido del Frente Amplio, que 2 personas de Revolución Democrática habían renunciado, y la verdad es que uno empieza a comparar la situación chilena con la situación de otros países, en términos de fragmentación política en el Congreso, y se da cuenta que nosotros estamos totalmente lejos de la norma. Al mismo tiempo... ¿Lejos de la norma porque nos fragmentamos poco o porque nos fragmentamos mucho? Porque nos fragmentamos mucho. El número... la última vez que revisé, había en Chile 25 partidos políticos inscritos y hay 16 no sé si 12, 14 partidos políticos dentro del Congreso, y si uno calcula el número de partidos efectivos, que es una forma media técnica de decir cuántos son los actores relevantes, nos da que hay 9 partidos políticos relevantes en Chile. Y eso es enorme. O sea, si comparamos con Estados Unidos, que obviamente son 2, porque son un sistema bipartidista, sería una comparación muy difícil, pero si nos comparamos con Alemania, ellos tienen 5. Entonces tenemos el doble de partidos políticos que los que tendrían los alemanes, los europeos parlamentarizados. Y eso hace muy difícil cualquier tipo de negociación interna y externa. Y más aún, si uno hace un poco política ficción, falta que la derecha se divida. Yo creo que republicanos vienen las elecciones, van a sacar de todas maneras un cierto porcentaje, y eso va a hacer que la derecha se fragmente, así como se fragmentó la izquierda en la Unidad Constituyente y ahora Frente Amplio más Partido Comunista. Y esa fragmentación hace muy difícil cualquier tipo de negociación, especialmente con tantos cabezas de partidos que tienen planes diferentes. Sí, estamos conversando con Gonzalo Valdés, director ejecutivo del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Ahora, todo esto eventualmente puede también estar contenido y probablemente puede ser, y quizás va a ser, fruto de una discusión dentro de la Convención Constitucional, porque ahí es donde tú eventualmente podrías, si es que están los constituyentes dispuestos a hacerlo, revisar muchas de las particularidades de nuestro sistema político y
buscar de alguna manera correcciones allí donde se necesiten o cambiar de cuajo determinadas materias si es que es necesario. Por lo tanto, la Convención Constitucional vuelve a ser, para este tipo de materia, probablemente el instrumento más idóneo. Yo creo que efectivamente los cambios que vamos a ver y que se van a discutir en la Convención Constitucional van a ser de una magnitud muy, muy relevante y van a impactar la forma en que funciona la política por los siguientes 50 años por lo menos. Y ahí vamos a depender mucho de cómo funcionan las normas dentro de la Convención, que ellos mismos tienen que definir. De tal forma, ojalá, de tener organismos técnicos que expongan, que den razones y que las personas que sean nuestros constituyentes puedan tomar las decisiones pensando en el plazo más largo posible. Y la verdad es que es difícil pensar en alguna institución que hubiera permitido cambios de esta magnitud que no fuera la Convención Constitucional. Sí, o sea, haber esperado modificaciones del sistema político desde dentro del sistema político es bien curioso. Yo conozco un caso, no sé si que habrá dos, pero conozco un caso que además es bien extremo, digamos, que es el reino de Bután, que toma la decisión de restarse poder, donde el rey decide no traspasarle automáticamente a su hijo todo el poder, sino que envía a una serie de personas alrededor del mundo en distintas universidades para posteriormente generar un sistema parlamentario que le quita poder objetivamente al rey, digamos, lo vincula de una manera distinta. Pero normalmente uno no, y sobre todo cuando está en ejercicio, todos los presidentes de alguna forma hacen discursos sobre la regionalización, por ejemplo, pero cuando se llega, hombre o mujer, presidente o presidenta, a la moneda y se ve todo el poder que se tiene, bueno, como que esas cosas tienden a pasar a una cosa secundaria. Y tú has visto todo lo que fue la discusión sobre los gobernadores regionales, se suspendió 2 veces o 3 veces la elección. Siempre ha sido muy tirantoso esto de que se pierda poder central para traspasarlo, por ejemplo, a otra figura, sea política o sea regional. Sí, yo creo que los casos de entregar de poder voluntariamente son escasos en la historia. Deben existir más que los de Bután, por supuesto. Pero... Sí, no, yo me acuerdo del de Bután, pero efectivamente, los gobernadores regionales, que hoy día se levantan como una figura políticamente muy potente, digamos, electoralmente muy potente, al mismo tiempo, desde un punto de vista de las atribuciones que tienen, es un problema enorme porque no sabemos qué atribuciones van a tener realmente, porque vamos a estar en una situación con alguien, pensemos en el gobernador de la región metropolitana, por ejemplo, que va a tener el 40% va a representar al 40% de los ciudadanos del país, que no va a tener ninguna atribución clara, ninguna responsabilidad. Entonces, cada vez que haya un problema, va a tener amplio espacio para criticar, al mismo tiempo no lo van a poder criticar a él, y va a poder pedir poder, y probablemente le digan que no. Entonces, estamos hoy día en un enredo de división de poder político que es muy importante y que puede generar mucho roce en el tiempo que viene. Sí, desde el punto de vista de lo que ustedes pudieron detectar en esta encuesta de la Universidad Andrés Bello, Gonzalo, ¿hay algún signo que pueda interpretarse como que el futuro se ve más optimista de lo que parece? Buena pregunta, muy difícil. Claro, porque veo puras cosas muy brutales, digamos. Se necesita hacer cambio al sistema. La mayoría de los políticos están más interesados en ganar elecciones que en hacer lo correcto.
la sensación de no sentirse representados o con poder de influir en las decisiones del gobierno, todo eso son porcentajes altísimos de personas que concuerdan con esa tesis. Sí, son porcentajes muy altos y la verdad es que yo creo que también responde en gran parte a un ánimo a que las personas están desanimadas y están cansadas, y ha sido un año durísimo por la pandemia y que finalmente las personas quieren, yo creo, terminar este proceso y terminarlo bien, pero el recuerdo de estos 2 últimos años va a ser negro para el 90% de las familias chilenas. Yo creo que es especialmente relevante una de las preguntas que dice: las personas como yo no influyen en lo que hace el gobierno, y que el 60% de la gente cree que aún en una democracia su opinión no importa. Y eso es muy muy fuerte, porque precisamente, claro, uno cuando tiene un gobierno representativo, democrático, ¿cierto?, uno nunca saca exactamente lo que quiere o cómo deberían ser las cosas, todo tiene que ser muy negociado, conversado, porque obviamente no todas las personas tienen opiniones diferentes, pero aún así, si el 60% de la gente no se siente escuchada, es muy difícil, digamos, lograr la confianza necesaria para llevar adelante proyectos difíciles. Y esos proyectos difíciles pueden ser de cualquier signo político. No, yo creo que no hay que, en el fondo, no hay que creer que hay un lado que tiene la verdad y el otro no, pero sí, de todas maneras, si el 60%, más de la mitad de la población, no se siente representado, tenemos un problema como democracia que yo creo que vamos a necesitar mecanismos para que la gente sepa que está siendo escuchada. Sí. Ahora eso requiere que el sistema abra canales para que la gente se pueda expresar, digamos. Si que la gente quiere ser escuchada es una cosa, eso significa que quiere hablar. ¿Y cómo habla la gente? Habla en las elecciones, sin duda, por voto. Pero todo el resto de ¿cómo se expresa? Bueno, yo creo que parte del problema era que la gente no se sentía escuchada aún en las elecciones. Que se sentía que independiente por quién votara, las cosas no iban a cambiar mucho. Y eso yo creo que también es, no sé, yo pienso un poco en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que tenía mayoría en el Congreso, en el Senado y en la Cámara de Diputados, y una amplia mayoría, y ese gobierno partió con un nivel de aprobación histórico, y fue cayendo lentamente, se fueron complicando las cosas, y finalmente yo creo que y acá es yo creo que la contradicción, que la presidenta Bachelet cumplió una buena parte del programa que prometió. Cambio tributario, aumento de los impuestos a los más ricos, educación gratis para una universitaria gratis para una parte importante de la población, suma y sigue. Entonces, y al mismo tiempo, las personas, la aprobación de ese gobierno bajó, y hasta le pasaron la banda presidencial al presidente Piñera, que es un presidente de otro signo. Entonces, también hay una necesidad de generar más diálogo con la ciudadanía para entender realmente qué es lo que no funciona. Y esos mecanismos
existen mecanismos de democracia directa que funcionan bien dentro de una democracia representativa como la nuestra, y yo creo que son necesarios para poder, para evitar errores que yo creo que son errores de la clase política que probablemente no son tan difíciles de solucionar porque existe hay una conexión. Lo que pasa es que está lejos de ser perfecta. Sí. Bueno, oye, Gonzalo, te quiero preguntar cómo puede las personas que eventualmente nos están escuchando y quieren acceder a esta encuesta que ustedes hicieron en la Universidad Andrés Bello, ¿cómo se puede llegar a ella? Lo que tienen que hacer es entrar a cpp.unab.cl y después entrar a publicaciones. Y en publicaciones se encuentra la encuesta y bueno, se encuentran muchísimos trabajos que hemos hecho. ¿dijiste? unab.cl. Perfecto. Te quiero agradecer, Gonzalo Valdés, por este contacto con Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Fernando. Chao. Y a todos ustedes tengan un buen jueves. Chao. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación Clave. La clave me escucha. Si el reloj marca el mediodía, es hora de Metrópolis. Saltan a la cancha Felipe Bianchi, Rodrigo Gómez y Cristian Peñailillo con una completa revisión de las principales informaciones del día. Noticias, actualidad, cultura y por supuesto fútbol. Soy Felipe Bianchi, te invito a que nos escuches en Metrópolis de lunes a viernes desde las 12 hasta las 2 de la tarde. Donde más, en la 92.9 en Santiago. La clave me escucha. Soy una camiseta usada de La Roja, con más historias que ninguna. Estuve ahí en las 2 Copa América. No quiero ser otro desecho más que ensucie el planeta. Por eso, junto a 10.000 camisetas usadas por los cracks de La Roja, seremos reutilizadas para crear un futuro más verde e inspirar a las nuevas generaciones. Soy roja por fuera y verde por dentro. Cuenta nuestra historia y participa por una de ellas. Infórmate en rojasustentable.cl. Arauco, por una roja más sustentable. Un espacio de trabajo limpio es un lugar más productivo. En oficinafeliz.cl contamos con personal capacitado y especializado para el aseo de tu oficina, manteniendo protocolos adaptados para la instalación y requerimientos de nuestros clientes. Si necesitas ayuda con el aseo de tu oficina para que sea un lugar más limpio y feliz, encuéntranos en www.oficinafeliz.cl. Si quieres escuchar La Clave en tu radio, sintoniza la 92.9 FM en Santiago. Si prefieres escucharla y verla en tu smartphone, cómputo, iPad, radiolaclave.cl. donde estés.